Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo número uno del aula procesamiento de la información. En este momento saludo a Luis Guillermo, que está conectado en la sesión sincrónica. Les recuerdo que estas sesiones sincrónicas quedarán grabadas en esta plataforma Big Blue Button durante los próximos 14 días. Luego la plataforma lo elimina automáticamente. Pero de igual manera yo estoy realizando una grabación de respaldo para posteriormente cargar al finalizar la jornada del día de hoy o el día de mañana, cargar este video en YouTube y que ustedes puedan tener ese video allí en ese apartado, en ese módulo de sesiones sincrónicas, que cuenten con ese video de la sesión hasta el final del curso. Como lo mencioné con anterioridad en la sesión sincrónica anterior, estas sesiones sincrónicas yo las realizo en dos espacios principales, dos momentos. Un primer momento en el cual yo voy a realizar la presentación de las temáticas a trabajar el día de hoy. Y habrá un segundo momento posterior en el cual pues yo daré espacio a que ustedes presenten sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas acá por medio del chat, o si ahí tienen micrófono de igual manera pueden presentar allí sus comentarios. Quienes posteriormente vean el video, pues recuerden que pueden enviar sus preguntas, pueden enviar sus inquietudes por medio del correo electrónico de la plataforma y yo allí pues estaré en la mayor brevedad posible respondiendo a todas sus inquietudes. Este módulo número uno de nuestra aula Fundamentos de Bases de Datos, perdón, Procesamiento de la Información, se denomina Fundamentos de Bases de Datos. El día de hoy pues hablaremos sobre algunos conceptos básicos que se trabajan en este módulo, sobre datos, sobre información y sobre la representación de procesos, puntualmente pues allí en relación a una de las actividades que ustedes deben desarrollar en este módulo inicial. Esta sesión sincrónica tiene como objetivo presentar esos conceptos básicos. Ese primer momento de la exposición de las temáticas tendrá una duración aproximada de los 30 minutos. Yo espero estar terminando ese primer momento de la sesión sincrónica alrededor de las 11:30 y posteriormente les daré el espacio a que ustedes pues presenten sus dudas o inquietudes. La agenda para el día de hoy, en primer lugar voy a hacer una presentación del módulo, luego vamos a hablar de esos conceptos de datos e de información. Luego de esto voy a hablar sobre el objetivo y las características de la información, sobre las técnicas de levantamiento de la información y sobre el ejercicio de representación de los procesos. En primer lugar, entonces, recordemos que este módulo número uno se denomina Fundamentos de Bases de Datos y busca que ustedes puedan identificar los elementos tecnológicos que le aportan a la administración de procesos logísticos, de modo en que puedan definir el que es más adecuado para una organización en determinadas circunstancias. Para este módulo tenemos dos actividades, si no estoy mal. Prefiero en este momento dirigirme a la plataforma y que podamos recordar cuáles son las fechas de presentación de estas primeras actividades del curso. Ya algunos de ustedes realizaron la presentación de esas actividades, muy bien por aquellos que con tiempo realizaron su participación. La calificación se realizará pues después de que venza la actividad, ¿no? Para, para la primera actividad tendrá vencimiento el próximo día lunes 9 de noviembre. Les recuerdo, las actividades tienen apertura y cierre a las 8 de la mañana en los días que están estipulados en este plan de formación. No al mediodía, no a medianoche, no en otros días distintos. Los lunes que están estipulados acá en este plan de formación a las 8 de la mañana. Como lo mencioné en la sesión sincrónica anterior, hay varios apartados en los cuales se aclara, se menciona dónde pueden identificar esas fechas y horarios de cierre. Tengan muy en cuenta esos apartados para la presentación de sus actividades. Si no la pueden presentar, tengan en cuenta entonces los lineamientos o las reglas del aula que también les envié, porque allí se establece en qué escenario se puede presentar una entrega que no se realizó y bajo qué condiciones. Por ejemplo, les aclaro, una mala organización de su espacio
académico, ¿sí? Si ustedes organizan, tienen otro flujo de actividades como por ejemplo actividades laborales y por ese desorden entre actividades laborales y actividades académicas no realizaron la entrega, pues eso no es excusa para no presentar la actividad. ¿Sí? Entonces, en el documento de reglas del desarrollo del curso, allí podrán identificar cuáles son esos escenarios en los cuales se pueden habilitar actividades y bajo qué condiciones. Entonces, por favor, verifiquen este plan de formación que se los menciono hoy para la actividad número uno, que es el foro mapa conceptual sobre las bases de datos. Va a estar habilitado hasta el próximo lunes 9 de noviembre, máximo hasta las 8 de la mañana, y a partir de esa hora se habilitará la actividad 2, que es diagramación de flujo de procesos, que va a estar habilitada hasta el día 23 de noviembre. Van a tener o tienen 2 semanas para la presentación de cada una de estas actividades, es bastante tiempo. Em, Sobre esta actividad al final voy a mencionar algunos aspectos sobre dónde identificar puntualmente lo que se solicita en esa actividad. Bien, eh, iniciemos entonces con las temáticas o conceptos básicos de nuestro curso. Lo primero que nosotros debemos dejar en claridad son esos conceptos de datos y de información. Comúnmente esos conceptos tienden a entenderse como similares, como iguales dentro de un entorno organizacional. Y es importante que nosotros tratemos de identificar que cada uno corresponde a etapas distintas de la generación de conocimiento dentro de las empresas. Los datos básicamente pueden ser de dos tipos, pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos. Son cualitativos cuando reflejan características de variables no numéricas dentro de un proceso, como por ejemplo las características que tienen los productos o las características o cualidades que tienen por ejemplo los consumidores a los cuales se les quiere ofrecer un producto en particular. Cuantitativos cuando sí reflejan una variable numérica, que puede representar, por ejemplo, el número de productos que alcanza a realizar una línea de producción en una empresa, o el número o cantidad de materia prima o insumos que se utilizaron para poder producir ese producto final que se elaboró. Esos datos cuantitativos pueden representarse en números decimales como también en números reales. Y eso va a depender de las características propiamente, perdón, que se quieran medir en ese resultado y que permita también medir ese resultado. Por ejemplo, si yo quiero medir el número total de elementos terminados de una línea de producción, pues elementos terminados solamente podrían medirse a partir de números enteros, ¿no? De elementos que finalmente se produjeron en esa línea de producción. Si yo tengo una línea de producción de jugos de naranja, como realizaba un ejemplo en otra asignatura, si yo tengo líneas de producción de jugos de naranja, si yo quiero encontrar cuántos litros finalmente se produjeron en un día, terminados, botellas de litro, pues voy a tener que representarlo mediante un número entero. No podré decir 2.8 o 2.7. Posiblemente se produzcan más, ¿no? Y queden remanentes de la producción. Pero si lo que yo quiero evaluar puntualmente es cuántas botellas de litro se realizaron, pues podré decir, por ejemplo, 5 botellas de litro se realizaron el día de hoy, que sería muy distinto a una unidad de medida o a un valor, una variable distinta que yo quiera medir. Por ejemplo, si yo quiero medir cuántos litros se produjeron el día de hoy en mi línea de jugos, de exprimición de jugos de naranja, eh, podré decir se elaboraron 5.5 litros. Eso va a depender de la variable que yo quiera identificar. Los datos son simplemente eso, son simplemente información que se puede, perdón, datos que se pueden documentar, ¿sí? Que responden a un suceso real, que como lo menciono pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos, lo que podemos documentar en torno a un proceso particular de una organización. Son elementos que hacen parte y que están en ese entorno de desarrollo de actividades de un procedimiento en particular de una empresa. La información es algo que va más allá. La información es tomar esos datos y analizarlos de manera conjunta para producir precisamente eso que me va a permitir a mí tomar decisiones, poder entender precisamente cómo se produjeron esos datos. Tomamos el ejemplo que estaba mencionando hace un momento. Imaginémonos que yo tengo una mini fábrica de jugos de naranja y yo el día lunes hago
8 litros de jugo, el día martes hice 10, el día miércoles 12, el día jueves 9 y el día viernes 10 litros. Esos son simplemente datos, ¿sí? El 8 litros, el 10 litros, el 12 litros. Ahora bien, cuando yo analizo esos datos de manera conjunta y también evalúo el contexto bajo el cual se produjeron esos datos, estoy construyendo información. Posiblemente entonces puedo construir información mencionando que el día miércoles fue el día que más se produjo o más se alcanzó productividad dentro de la línea al producir 12 litros, o que el día martes fue el día de menor producción al poder alcanzar solamente 8 litros, pero puedo identificar tal vez el contexto en el cual se produjo, posiblemente por falta de materia prima, por problemáticas que se presentaron dentro de la línea de producción. Una vez yo tomo entonces esos datos, cualitativos o cuantitativos, y los analizo de manera conjunta, tengo en cuenta el contexto en el cual se produjeron, pues puedo construir información. Y esa información es la que me va a permitir a mí generar conocimiento y tomar decisiones adecuadas que requiere la compañía. Actualmente las compañías necesitan constantemente tomar decisiones de manera oportuna y de manera constante, precisamente a partir de los diferentes cambios que se producen en el entorno, de los cambios que se producen económicos, políticos, sociales, que obligan a las empresas a constantemente diseñar esas estrategias para dar respuesta a sus cambios. Y esas estrategias, pues precisamente obedecen a toma de decisiones rápidas que debe implementar o desarrollar las organizaciones. Esas decisiones se alimentan a partir de información que produce la empresa. ¿Bien? ¿Qué tipos de datos comúnmente se encuentran dentro de las organizaciones? Existe una gran variedad de datos que se produce en los diferentes procedimientos o procesos internos de las empresas. La organización toma la decisión de qué datos documentar, de qué datos captar, almacenar, ¿sí? Para construir información. Cada proceso es libre de desarrollar, digamos, de cierta manera estos ejercicios. Sí es importante tener en cuenta que entre mayor cantidad de datos yo capte, yo almacene, pues mucho mejor será la información que yo pueda construir, mucho más robusta, mucho más significativa para la toma de decisiones de mi empresa. Pero de igual manera, pues cada organización tiene esa libertad de identificar qué tipo de información le resulta realmente importante captar, almacenar y documentar. Existen datos numéricos cuya representación se realiza por medio de números enteros, los decimales que ya hablábamos, cuya representación se realiza por medio de números reales. Encontramos también los alfabéticos, que tienen una representación por medio de las letras del alfabeto y que en ocasiones está acompañado también por símbolos especiales como la coma, el punto y el punto y coma. Tenemos datos alfanuméricos, que es una combinación entre los datos numéricos y los alfabéticos. Nos encontramos también con los datos binarios, que tienen una representación que solo permite dos opciones, el 0, el 1, el verdadero y el falso, o el sí y el no. Encontramos también datos gráficos o las fechas. Las fechas son elementos que particularmente nos van a permitir identificar actos solemnes puntuales de un momento de un proceso en un periodo de tiempo específico y nos van a permitir entonces de esa manera clasificar la información de acuerdo en el momento en que se produce dicho escenario. ¿Qué objetivo entonces tiene esa información? Como yo lo mencioné hace un momento, cuando analizamos todos esos datos que se producen dentro de la empresa, podremos entonces construir la información. Dentro de las organizaciones, para poder desarrollar esas estrategias, para poder desarrollar esas acciones que permiten la optimización de los resultados, pues se desarrollan tres ejercicios principales. El primero, la documentación. ¿A qué hace referencia esa documentación? A documentar todos los ejercicios, actividades, resultados, funciones, datos que se producen dentro de la empresa. La idea de documentar esto no es solamente gastar papel y tener ahí un archivo histórico de la organización, sino captar precisamente todo eso que se está produciendo dentro de la empresa, que a partir del cual nosotros podremos aprender y precisamente pues mejorar de acuerdo a eso que estamos alcanzando. Los resultados de los procesos de gestión, que ya lo voy a mencionar allí más adelante en el apartado que hablemos de la diagramación, generalmente producen
no solamente los resultados físicos, también producen resultados intangibles como lo es la información. Nosotros cuando tenemos una línea de producción, en el caso de los jugos de naranja, pues sí, tenemos unos ingresos, unos insumos que son las frutas, hacemos un conjunto de actividades para poder exprimir esas frutas y conseguir el jugo. Pero también hay otro resultado más allá del resultado tangible que es el jugo, es el aprendizaje, el conocimiento, los resultados, la información que se produce al aplicar o al desarrollar esas actividades. Ese primer ejercicio de documentación precisamente busca es tratar de captar ese otro resultado que no se tangibiliza, que no es el resultado tangible como tal del proceso, sino el resultado intangible. La documentación permite de cierta manera tratar de tangibilizar ese resultado intangible. En segundo lugar encontramos la gestión de la información, precisamente a partir de todo eso que se documenta, toda esa información que se anota, que se llena en formatos, en registros, pues se realiza el ejercicio de analizar, de tener en cuenta de manera global los resultados, de analizar diferentes datos en relación unos con otros, en tener en cuenta el contexto en el cual se produjeron esos resultados y allí construir precisamente entonces información, construir elementos realmente verdaderos, significativos, ¿sí? Algo que me represente a mí algo mucho más real y con mayor veracidad sobre el escenario real de la organización. Y a partir de esa información podremos generar conocimiento. Y ese conocimiento es quien en realidad puede tener un impacto significativo a la hora de tomar decisiones. Volvamos al ejemplo de los jugos de naranja. Imaginémonos entonces que yo, de acuerdo a esos resultados, pude a partir del análisis de la información identificar que, por ejemplo, el día martes que hubo menor producción fue a raíz de una menor cantidad de materia prima y que el día miércoles, que fue el día de mayor producción, fue a partir de mejorar ese suministro de materia prima y hacer una reorganización de las actividades o el flujo de funciones para exprimir el jugo. Si yo dejo eso en la construcción de información, solamente me quedaré con eso, con que sé que el día miércoles, a partir de mejorar el suministro de insumos y a partir de mejorar el orden de actividades para exprimir el jugo, alcancé una mayor producción. La gestión de conocimiento está en el momento en que yo tomo esa información y la convierto en un activo crítico, un activo importante para la empresa. Es decir, que ya tomo la decisión de todas mis líneas de trabajo aplicarles esas actividades o modificar en todas mis líneas de trabajo el orden de actividades de acuerdo a eso que pudimos alcanzar en ese día en particular. Bien, en la empresa, este conocimiento es la base para la toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión, no solo a niveles de gerencia y de propiedad de la empresa, sino también para los mandos medios y operativos. La toma de decisiones entonces es donde yo podré aplicar ese conocimiento que estoy generando y que estoy enfocando a partir del desarrollo de todo este tipo de actividades. ¿Qué características tiene la información? Y aquí rápidamente vamos a hacer un recorrido por las características principales que tiene la información cuando se construye dentro de la empresa. Intangibilidad, como lo hemos mencionado, no es algo tangible, algo que pueda hacer sentido, sino que es resultado de los procesos de gestión y representa esa intangibilidad que da como resultado ese conjunto de actividades que se desarrollan en cada proceso. La oportunidad, la información debe ser generada en el momento adecuado. Es importante que la información primero que todo, los datos se documenten y se analice esos datos para construir información en el momento en que lo necesita la empresa. Yo no debo estar realizando análisis de datos por ahí de diagramas o diseños de procesos que la organización utilizaba hace 3 meses, cuando la organización actualmente ya utiliza otros diseños totalmente distintos, ¿sí? Y por lo tanto no tendré información actual de la empresa. Debe ser analizada y debe ser construida esa información en el momento oportuno que la empresa lo requiere. La disponibilidad, la información debe estar disponible para las personas que lo requieren en los procesos en el momento adecuado. De nada sirve que yo construya todo eso y no facilite esa información que he construido al equipo de trabajo que desarrolla las actividades, ¿no? O por ejemplo, al líder de proceso de cada una de las líneas que exprimen el jugo, el ejemplo que estamos utilizando.
Si yo me reservo la información para mí, pues bien, pero no la estoy aplicando a la organización. La organización no entenderá o los equipos de trabajo no entenderán puntualmente si están desarrollando bien su actividad puntual dentro de la empresa. También la persistencia, la información constantemente se va a generar dentro de la organización, va a ser algo que al ser resultante de los procesos de gestión de la compañía constantemente se va a producir y es importante que constantemente se realice ese ejercicio de documentar y de construir la información. Volatilidad, la información al ser resultado de los ejercicios de los procesos de gestión de la compañía, pues va a variar porque precisamente los resultados que se alcanzan en los procesos constantemente están variando. Van a depender de diferentes cambios que se presentan en el entorno interno de la empresa como también del entorno externo. Puede ser a causa de demoras en la entrega de materia prima, en la falta de algún personal interno de la compañía, en cambios internos de gestión de la empresa que obviamente generan que esos cambios en los resultados o en los números alcanzados por parte de cada área de trabajo varíen constantemente. Holística, la información debe ser analizada de manera conjunta. No puede ser analizada de manera individual porque simplemente vamos a sesgar esa información que se produzca. Por ejemplo, si yo solamente me dedicara a analizar que el día martes se produjo 8 litros de jugo, pues yo no podría o no estaría errado al decir que mi línea de producción de jugos tiene una capacidad para producir 8 litros al día. Como lo podemos ver cuando nosotros realizamos un análisis conjunto, global, de lo que se produjo cada uno de los días, de por qué se produjo de esa manera, teniendo en cuenta todo el contexto, poder entonces analizar o concluir que mi línea de producción va a poder alcanzar una producción de 10 litros diarios si se aplica en un conjunto de actividades en un entorno específico. Bien. Exactitud, la información que se presenta debe reflejar el estado real de la organización. Es importante que pues obviamente esa información que se almacene en los sistemas de información o en los formatos que utilizan las compañías pues representen la realidad de la empresa, porque simplemente entonces yo estaría engañando y estaría errando el diseño de estrategias y estaría, mejor dicho, plantando un mundo no real al desarrollo de funciones dentro de la compañía. Objetividad, no importa si se analiza la información desde diferentes niveles, de diferentes áreas de la organización, el análisis debería ser el mismo. No debe sesgarse el análisis de la información que se está produciendo dentro de la empresa. Y válida, la información, como lo menciono, debe representar de forma exacta la realidad actual de la organización. Entre mayor exactitud se presente en esa construcción de información y el estado real de la empresa, pues mucho mejor será el diseño de esas estrategias y su aplicación pues podrá alcanzar resultados mucho más significativos, porque las estrategias estarán diseñadas a la medida que lo requiere la empresa. Continuidad, como lo digo, constantemente los procesos se van a estar ejecutando dentro de las empresas, será una actividad que se elabora todos los días, por lo tanto los datos se estarán generando todos los días y la información debería construirse de igual manera todos los días. Completitud, la información debe contener todos los datos e interacción de los mismos. En el momento en que yo dejo de tomar información un día en particular dentro de la empresa, en el momento en que yo no identifico un dato particular dentro de la organización, puedo que esté sesgando la información. Si yo, por ejemplo, no tengo en cuenta la información resultante del día martes, que fue el día que menos se produjo jugo de naranja, pues puedo estar sesgando la información real de los resultados de la empresa. Y comparabilidad, en la medida que sea posible, la información debe poder compararse en cuanto a la producción de la misma en diferentes momentos, en diferentes periodos de tiempo dentro de la empresa, que cumplan, digamos, de cierta manera con el mismo contexto o el mismo escenario en el cual los mismos se llegaron a alcanzar. Bien, hablaremos ahora de las técnicas y herramientas para el levantamiento de la información. Hemos hablado ahora hasta el momento de lo importante que resulta la información para la compañía, de cómo posiblemente esa información es fuente
de estrategias de mejoramiento y de optimización de resultados de la empresa a partir de la toma de decisiones, pero no sabemos cómo se levanta esa información dentro de la compañía comúnmente. Existen varias metodologías para desarrollar este tipo de ejercicios. Obviamente van a depender o van a responder de las características puntuales que tenga cada una de las organizaciones, de las herramientas con las que cuente, de la capacidad de los sistemas de información que tenga cada compañía. De igual forma, no quiere decir que una sea mejor que otra, sino que van a responder a esas características puntuales que cada una de ellas tenga. Bien, en primer lugar encontramos la observación del proceso. Esta es una labor netamente de campo, es una labor que se lleva a cabo observando el equipo de trabajo que desarrolla puntualmente el trabajo, por ejemplo, la línea de producción del jugo de naranja. Allí no se realiza interacción puntualmente con el operario o con los trabajadores de la línea de producción. Simplemente, como se menciona en el título, es una observación de manera general a las actividades que se desarrollan en el proceso. Vamos aquí a poder identificar cuál es el objetivo central del proceso en particular, es decir, el resultado que se quiere alcanzar. Vamos a poder identificar cuáles son los insumos, los ingresos que ingresan a cada uno de esos procesos. Vamos a poder identificar también cuál es ese conjunto de actividades y ese orden lógico que tienen esas actividades, por lo menos en ese momento en el cual se están ejecutando. Bien. Una segunda metodología es la revisión de la documentación. Y acá ya estamos hablando de organizaciones que seguramente tienen un sistema de gestión ya de cierta manera estructurado, que existe una documentación particular de ese procedimiento que se ejecuta, de esa línea de producción de jugo, por ejemplo. Vamos en este caso a partir de revisar la documentación existente, vamos a tratar de identificar precisamente esos mismos elementos que mencionaba con anterioridad. Vamos a poder identificar en esa documentación si existe un objetivo, si existe la descripción de los insumos que tiene el proceso, si existe la descripción de ese conjunto de actividades que se desarrollan dentro del proceso para tener una claridad del entorno total en el cual se desarrolla cada procedimiento. En tercer lugar, encontramos las entrevistas. Esta, al igual que la primera, es un trabajo de campo. Es un trabajo que se desarrolla puntualmente allá en el equipo que desarrolla el proceso, pero con una particularidad. A diferencia de ese primer criterio de observación al proceso, acá sí hay una interacción con los trabajadores, acá sí hay un intercambio de conocimiento con las personas que desarrollan particularmente el ejercicio productivo de ese proceso. En ese sentido, acá a partir de esas entrevistas se puede desarrollar la construcción de la información puntual del proceso a partir de identificar de igual forma los elementos primordiales que con anterioridad se mencionaron, pero también se puede identificar oportunidades de mejora. ¿Qué mejor fuente de oportunidades de mejoramiento, de acciones correctivas, que la opinión de las personas que puntualmente desarrollan el proceso? Esta será una fuente primaria de estrategias emergentes que van a ir encaminadas a la optimización de resultados y al mejoramiento de la productividad en cada proceso. En cuarto lugar, hablamos sobre la evaluación de los sistemas de información. Al igual que en el segundo punto que hablaba anteriormente, corresponderá a una organización que ya cuente con sistemas de información existentes, con algunos sistemas de gestión implementados que permitan validar la información que se ha construido hasta el momento, de poder validar la articulación entre diferentes procesos, de validar si existe la información de cada uno, sus objetivos, sus características, sus ingresos, sus salidas, para de esta manera pues dar claridad a cada uno de ellos y entender su estructura y su desarrollo. Encontramos también por último la simulación de los procesos. Esta simulación también hace referencia a organizaciones que cuentan con este tipo de herramientas que facilita el ejercicio de rediseño, de implementación de nuevos procesos de gestión a partir de una simulación en un entorno controlado, ¿sí? Que permite precisamente diseñar un proceso, tratar de identificar cuáles serían los resultados de ese proceso, a realizar modificaciones en las actividades, en el flujo, en los ingresos, en el orden, que permitirá identificar cuáles son los resultados o cuáles podrían ser los resultados alcanzados, sin la necesidad de afectar puntualmente el proceso. Porque cuando nosotros estamos haciendo esos rediseños, esos cambios de los procedimientos, pues vamos a afectar realmente la producción de una compañía.
En el mejor de los casos podríamos tener un impacto de mejoramiento, pero en el peor podríamos estar llegando a afectar la producción mínima que se espera de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo esas líneas de producción de jugo, yo voy a esperar que diariamente mínimo la empresa, o perdón, la línea me produzca unos 10 litros de jugo. Pero si yo empiezo a hacer esas modificaciones en el entorno real de la empresa y empiezo a cambiar el flujo de actividades, por ejemplo, y si obtengo que la línea me produce 12 litros al día, pues muy bueno. Pero si en dado caso llego a em, entorpecer esa línea de producción y consigo 7, 6, 5, pues estos son resultados que obviamente afectan a la organización. En ese sentido, esta simulación de procesos permite que ese tipo de experimentos se desarrollen en ambientes controlados, que obviamente no van a afectar el escenario real de la empresa y que en el momento de implementar esas herramientas, esos cambios que han sido evaluados con anterioridad, es porque ya se ha tenido el resultado de que los mismos van a optimizar los resultados que me alcanza o que me están alcanzando hasta el momento de la línea de producción. Bien, la representación de procesos. Esto tiene relación a la actividad que ustedes van a desarrollar. La actividad número 2 hace referencia a un rediseño de algunos procesos que ustedes van a encontrar allí en un caso, el caso de la compañía Ingelog. Les aclaro, mientras doy batería al computador, que esa actividad se encuentra descrita, mencionada dentro del PDF de estudio. Es decir, deben ustedes verificar el PDF, allí se encuentran unos procesos descritos de esa compañía en Gelog al finalizar el documento y la idea es que ustedes hagan un rediseño de cómo considerarían la optimización de esos procesos. Bien. Bueno, ¿qué tipos de diseños comúnmente se encuentran para representar eh, esa información de las actividades que se ejecutan dentro de las compañías? Encontramos un diagrama sencillo que es el diagrama de entrada y salida. Como lo pueden ver en el ejemplo básico, simplemente pues representan el conjunto de entradas, que pueden ser varias, de un proceso. Puede ser, por ejemplo, la materia prima, otro tipo de insumos, información resultante de otros procesos de gestión. Está el cuadro de procesos que representa ese conjunto de actividades que se ejecuta para transformar esos elementos de entrada en elementos de salida. En las salidas de igual forma se representa varias salidas. Como lo mencioné al inicio de la sesión, nosotros podemos tener una salida puntual, que es el elemento tangible, el resultado final. Podremos tener otro tipo de resultados que es información o datos para otras áreas de trabajo o puntualmente el aprendizaje que produjo ese proceso en su ejecución particular. Y este particularmente puede ser esa retroalimentación que también se representa dentro del proceso. Esa salida, como lo podemos ver, hay una salida que vuelve y se convierte en entrada del proceso. Puede ser precisamente ese aprendizaje que se produjo en la ejecución del proceso. Pueden ser también remanentes, materia prima que sobró de la ejecución del proceso, pero particularmente creo que en nuestro ejercicio de gestión de la información debemos identificar esa retroalimentación que se realiza en este tipo de ejercicios con la información resultante a partir de por ahí ese aprendizaje que se alcanzó con la ejecución de un proceso. Encontramos los diagramas de bloque. Los diagramas de bloque también es otra forma de representar las actividades u operaciones que se ejecutan dentro de un proceso en particular. Puntualmente está centralizado en esas operaciones, en esas actividades particulares que se ejecutan dentro del proceso, que a veces obedecen una secuencia lógica, pero que como se trata de diagramar en este ejemplo, no en todas las ocasiones van a tener una secuencia igual, ¿no? Como lo podemos ver en la operación 4, hay un flujo del camino que sigue para la operación 5 y otro para la operación 7. ¿Qué ejemplos podríamos nosotros tomar acá para entender un poco mejor la operación de vehículos, ¿sí? La construcción o ensamblaje de vehículos? Digamos que en esas primeras operaciones hasta la operación 4 está el ensamble del vehículo en términos generales, del chasis, del tren motor, de las ruedas, de todos los apartados básicos del vehículo, ¿sí? Y de ahí puede que salte la operación 7, que sea los vehículos genéricos que se producen en masa, ¿sí? Con características genéricas.
Mientras que los vehículos que pasan de la operación 4 a operación 5 pueden que sean vehículos con diseño personalizado, ¿sí? Por ejemplo, un diseño de interior particular, con materiales particulares, con diseños de pintura particulares. ¿M? Entonces aquí podemos identificar que en esas operaciones en algunas ocasiones se siguen dos caminos distintos dependiendo de las actividades que posteriormente se vayan a desarrollar. ¿M? Por último, encontramos los diagramas de flujo. Son los más famosos, son los más utilizados para la descripción de actividades dentro de un proceso. Estos son los que ustedes van a aplicar en el ejercicio que van a desarrollar de la actividad. Básicamente, estos diagramas de flujo describen el conjunto de actividades que se desarrollan en una empresa. Nos permite identificar también cuáles son los inicios y el fin de cada proceso. Nos permite identificar las operaciones, las decisiones que se toman. ¿Qué características tienen esta diagramación de procesos? Básicamente nos va a permitir identificar eh, puntualmente y de manera rápida cuáles son las operaciones que se desarrollan dentro de un proceso en particular sin la necesidad de entrar a leer todo el documento. De pronto ustedes en las organizaciones donde han trabajado, si han tenido oportunidad de trabajar, saben que existen en muchos sistemas documentales la descripción de los procesos y son documentos realmente extensos donde se describen las actividades puntuales que se desarrollan dentro del proceso, el paso a paso, los responsables, las materias primas que se utilizan. En algunas ocasiones también se mencionan hasta los documentos que se deben utilizar oficiales de la compañía dentro de esa actividad en particular. Y para alguien entender rápidamente el proceso, pues podría ser en ocasiones muy extenso tener que leer todo ese documento. En cambio, la diagramación de procesos sintetiza toda esa información por medio de un gráfico rápido y fácil de entender. Bien, mis estimados estudiosos, esto ha sido por lo menos las temáticas a trabajar en la sesión del día de hoy. Como lo mencioné al inicio de la sesión, habrían dos momentos. Un primer momento cerca de 30 minutos, me pasé un poco en la presentación de las temáticas. Ahora quiero darles el espacio a ustedes, a quienes están conectados, a Catherine, a Daniel, a Eric, a Hanner, a Lisette, no sé si está conectada, Sánchez, pero por lo menos Lisette si está, Lisette Magali si está conectada y Luis Guillermo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues este es el espacio para que la presente. Bien, David, no sé si será problema tuyo o en general. De igual manera, pues como lo comenté al inicio de la sesión, esta sesión está quedando grabada. Yo voy al finalizar la jornada del día de hoy o de mañana, voy a cargar el video allí en ese módulo de sesiones sincrónicas para que ustedes lo puedan ver. Si alguno presentó problemas con el audio, de todas maneras ese video va a quedar sin inconvenientes. Bien, no sé, de pronto si fue problema entonces de esta plataforma. Posiblemente, a veces esta plataforma Big Blue Button presenta inconvenientes de audio, por eso yo dejo de respaldo el video en otra plataforma que grabo y que posteriormente voy a cargar en YouTube.
El trabajo, el de la diagramación es para el 23, esa actividad todavía no se ha habilitado. Para el 9 de noviembre ustedes tienen una tarea que es un foro, un mapa conceptual sobre bases de datos que tienen que presentar como máximo hasta las 8 de la mañana. Vale, perfecto. Bueno, quienes continúan aún en línea, les agradezco por su conexión. Em, si tienen alguna duda, alguna inquietud, eh, pueden escribirme al correo electrónico. Yo trataré de responderles en la mayor brevedad posible. Nuevamente mi recomendación es a que participen en las actividades dentro del tiempo que está establecido. Quienes no puedan entregar en ese tiempo, pues ya saben, deben cumplir con los lineamientos o con los escenarios que se mencionan en las reglas del aula para poder habilitar tiempos extraordinarios. En caso que no, pues la invitación será a ponerse a trabajar desde ese momento entonces en la segunda actividad para que no se vean más afectados en la nota. Em, y no, nuevamente de igual forma, cualquier duda o cualquier inquietud, por favor escríbanme al correo electrónico. Recuerden que yo visualizaré mi correo electrónico hasta el mediodía em, del día sábado. Jornada de la tarde del día sábado y el día domingo es mi jornada de descanso. Por lo tanto, por favor visualicen las actividades que estamos por desarrollar. Sobre la pregunta que me realiza Eric sobre el mapa conceptual, sí, hace unos minutos lo mencioné. Es un foro participativo, la actividad número uno sobre mapa conceptual de las bases de datos en la logística, la que tiene vencimiento el próximo día lunes a las 9. Sobre las sesiones sincrónicas, sí, están programadas los días que también están en el plan de formación. El próximo será el día 24 de noviembre también a las 11 de la mañana y la siguiente de cierre del aula será el día 7 de diciembre a las 11 de la mañana. Esto previamente está así planeado, en realidad es por la cantidad de asignaturas que en este momento yo tengo, porque prácticamente, digamos, ahorita a mediodía finalizo yo el encuentro sincrónico, en la tarde tengo otros 3 4 sesiones sincrónicas, entonces digamos que el tiempo está establecido con anterioridad. Pero de igual forma, para quienes no se puedan conectar a la sesión, recuerden que cuentan con el video posterior y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me pueden escribir. No duden en cualquier inquietud o cualquier dificultad que tengan en escribirme al correo electrónico y yo pues los estaré apoyando.